En este nuevo capítulo de Conciencia Activa y en clave novelística, el periodista y escritor Dauno Totoro-Taulis profundiza en los orígenes del control informático global a partir del controvertido Plan Camelot, un proyecto impulsado por el gobierno de Estados Unidos en los años 60 y que tuvo a Chile como laboratorio de pruebas. Basado en su libro homónimo, Totoro revela cómo este plan envuelto en un manto académico buscaba recopilar datos sociales a gran escala para anticipar, manipular y controlar procesos políticos en distintos países, bajo la lógica de saberlo todo para predecirlo todo. A través de una narración que cruza el thriller político con la no ficción, el autor plantea que el Plan Camelot fue el punto de partida de las estructuras de vigilancia digital que hoy nos rodean. Desde Julian Assange hasta Edward Snowden, las denuncias actuales sobre espionaje y manipulación digital encuentran sus raíces en este proyecto, que según Totoro nunca terminó y sigue operando bajo nuevas formas. Un episodio imprescindible para entender la trama oculta detrás de la era digital. Todo esto, por supuesto, y como siempre, desde la librería y disquería popular de Recoleta, Recoletras, donde ya nos espera todo el equipo de Conciencia Activa. Así que vamos contigo, César Aguay. Desde Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta, un nuevo concienciaactiva.cl. Estamos en todas las redes sociales. Siempre tratamos de invitar personas que nos aporten en el pensamiento crítico, en el debate, en las ideas. Y creo que en el caso de hoy estamos clarito que es así. Dauno Totoro-Taulis, él es escritor chileno, es periodista, acaba de sacar un libro que se llama Camelot, de la editorial Seibo. Tal cual, acá lo tienes, pues, Dauno, bienvenido a Conciencia Activa. Muchas gracias. Pues ya vamos a hablar de Camelot porque yo no quiero dejar pasar la oportunidad, porque aunque parezca curioso, ni los palestinos conocen la Franja de Gaza. Una gran cantidad de palestinos, gente. Yo no pude entrar a la Franja de Gaza. Yo fui a Palestina 2 veces, Dauno. Una vez dije, voy a ir a la Franja de Gaza. Llegué hasta la puerta. Incluso a estos soldados sionistas le dije, ¿sabe que vine, me pegué el pique para acá? Por lo menos déjeme entrar. Había como un portón grande. Dije, para poder decir que estuve adentro, déjeme pasar la cabeza y decir que estuve en la Franja. No podés, pues son argentinos. Algunos, sí. No podés. Me decía, no, pero, oiga, entiéndame, pues arrendamos un auto con mi sobrino. No podés entrar para acá. Pero y ya cuando me miró un poquito feo dije, mejor nos vamos. ¿No? Ya, nos fuimos, no conocí. Pero tú conociste, pues, Dauno, la Franja de Gaza. Tú estuviste trabajando, haciendo unos documentales de la Franja. Cuenta un poco de eso. Sí, efectivamente, esto fue para la intifada de Al-Aqsa. Estábamos en Palestina haciendo un documental que se llama Crónica Palestina, Los Caminos de la Ira. Y pudimos entrar a la Franja de Gaza, la recorrimos entera, desde Gaza mismo hasta Rafah, en la frontera con Egipto. Como te digo, esto era en plena intifada, entonces había mucho bombardeo por parte de los israelitas. Y yo en ese momento pensé que era lo peor que yo había visto. En ese momento. En ese momento. Y piensa tú que yo había visto cosas por producto de mi trabajo como documentalista y un poco periodista en terreno. ¿De qué año hablamos, Dauno? Esto es el 2001, creo, en la intifada de Al-Aqsa. No recuerdo bien la fecha. Puede ser por ahí, sí. Y en ese momento yo pensé que era lo peor que podía suceder. O sea, no me podía imaginar nada peor, sobre todo en una experiencia en Rafah, que llegamos y habían muchos disparos, entonces hubo que avanzar agachadito por una calle hasta unos sacos de cemento que tenían puestos unos PVC entre medio, por los que se podía mirar y veíamos a los combatientes palestinos disparando a través de estos PVC hacia afuera, y yo quise mirar con la cámara a qué le estaban disparando, ¿no? Y le estaban disparando a una casamata en altura que tenía la bandera con la estrella de David, pero no había nadie. Solamente había una ametralladora .30 disparando, manejada a control remoto, desde quién sabe qué posición subterránea. Y yo le preguntaba, digamos, a los combatientes palestinos, bueno, pero ¿a qué le están disparando? Dicen a la casamata, es que a algo tenemos que dispararle, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y la balacera que producía esta ametralladora de grueso calibre, automática, manejada a distancia, como un dron, hacía saltar pedazos de sacos y golpeaban las murallas, y era desastroso. Y de repente hubo un bombardeo. Unas tremendas explosiones en la cercanía. Nosotros salimos arrancando, por supuesto, y nos enteramos que había bastante gente herida y muerta, y fuimos al hospital y había una mamá con su niñita destrozada, el cráneo en brazos, era una cosa espantosa, y había otra niñita, una guagua, que también
Murió y fuimos al funeral al día siguiente y el papá era un niño, así te juro, de 17 años. Y había muerto la niñita, la guagua, y la mamá con ella en brazos, ¿no? Y yo no me atrevía, yo tenía la cámara apagada, no me atrevía a grabarlo porque era algo demasiado terrible. Te dio pudor. Me dio pudor y me imaginaba que en ese momento el cabro lo menos que quería era que alguien lo grabara. Y de repente me empieza a hablar muy fuerte en árabe. Yo estaba al frente de él y me hablaba muy golpeado. Y el muchacho que nos traducía, que era un palestino que había estudiado en Cuba, me dice que lo que estaba diciendo este muchacho era que quería hablar y quería que lo grabara. Y sostenía la foto de su hijita y quería hablar en nombre de su hija y quería dar a conocer. Es tal el encierro de ese campo de concentración a cielo abierto que cualquier oportunidad que tenga un habitante de Gaza de sacar la voz, de que esto se escuche fuera de ese campo de concentración, es vital, es fundamental. Y yo me di cuenta de eso en ese momento, ¿no? Pero como te decía, yo pensé en ese momento que era lo peor que había visto y que no podía ser peor. Dauno, el documental está en internet, uno lo puede buscar. Sí, está en internet. ¿El nombre? Reitérame. Crónica Palestina, Los Caminos de la Ira. Dauno, ¿y qué te pasa a ti hoy día, si es que lo has pensado? Tú conociste la Franja de Gaza, o parte de la Franja de Gaza. Hoy día cuando tú ves la información, lo que llega, esta parte yo lo conocí hoy día es como nada. Es como que mañana me mostraran que está destruida esta librería donde estamos haciendo concienciaactiva.cl. De hecho, es irreconocible. Nosotros, en uno de las tomas que hicimos, subimos a un hotel que queda en la frontera norte de Gaza, en la ciudad de Gaza, en la frontera norte, y desde el cual se podía ver toda la franja, con la línea de costa, la frontera artificial levantada por el ejército de la entidad sionista, y podías ver hasta el fondo. Estaba muy despejado, entonces se veía toda la franja de Gaza y era como estar parado en una posición en que podías ver, digamos, todo el recorrido. Y habían varias cosas que llamaban la atención. Una es que, con unas playas hermosas como le gustan a Trump, ¿no es cierto?, no había un alma en la playa, porque estaban pasando las lanchas patrulleras artilladas israelitas y le disparaban a la gente que se atrevía a acercarse a la playa. Esas lanchas, ¿cuántas gente mataron ya? Montones de gente. En ese tiempo, Claro. imagínate. Sí. Y claro, y era una ciudad dañada, todo lo que tú quieras, un campo de concentración, todo lo que tú quieras, pero era una ciudad y funcionaba como tal, ¿no? Con escuelas, con universidades, con ¿Y qué va a pasar con eso, Dauno? ¿Qué va a pasar con el cabro que estaba estudiando leyes en una universidad en la franja? Yo me pregunto, si en voz alta, bueno, yo iba en el también. cuarto año, alguien que estaba estudiando medicina, un niño que ya ha perdido 2 años, que estaba en primero básico de lo que es la enseñanza chilena. ¿Qué ocurre con todas esas realidades? Imagínate. Bueno, yo creo que es difícil imaginarse qué es lo que puede ocurrir. Y la impresión que me da a mí al ver las imágenes y al seguir, claro, día a día, hora a hora, porque uno no puede despegarse, digamos, del flujo de información que llega a través de canales que además están súper restringidos, ¿no? Es que parece que no hay ninguna posibilidad, o sea, de que no hay ningún futuro reconstruible. Esa es la sensación que da, ¿no? O 30 años, decían, 20 años para poder levantar algo. Pero para poder empezar a levantar algo... Claro, y no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de estructuras nomás. Exactamente, y para poder empezar a levantar algo, lo primero que tiene que suceder es que haya una desocupación por parte de la fuerza israelí. O sea, en este momento el 80% del territorio de la Franja de Gaza está ocupado militarmente, zona militar. Bueno, y toda esa destrucción que se produce en la Franja de Gaza, que se ha producido en la Franja de Gaza, tiene que ver, además de Israel, con el señor Estados Unidos. Y aquí sí que entramos a tu libro, porque si el señor Estados Unidos hubiese querido desde el día 1, dice, pare esto, y párelo de verdad. No lo ha hecho. Es tan responsable como la potencia criminal Israel. Y Dauno Totoro, que está aquí en nuestro programa que hacemos desde la disquería y librería popular de Recoleta, Recoletras, acaba de sacar un libro que yo creo que está en pantalla, pero acá igual está el libro físico, que se llama Camelot. Porque nosotros sabemos que Estados Unidos, además de intervenir en todo el mundo y particularmente en la desgracia que le ocurre al pueblo palestino, ha estado en un episodio que todos y todas las chilenas y chilenos conocemos, que es el golpe de Estado civil-militar. También algunos sabemos que intervino en las elecciones presidenciales de nuestro país el año 1964, pero entre el 64 y el 73 también hubo un hecho que lo apodaron Camelot y que se llevó a cabo en nuestro país el año 1965, y de eso narra esta novela que tú le pusiste un apellido, es una novela... De no ficción. De no ficción, a lo Truman Capote me dijiste incluso. Claro.
Es un género poco utilizado acá en Chile porque el periodismo chileno está muy encasillado en ciertas normas y reglas, de una cierta pureza periodística que si uno la viola ligeramente y manteniendo, digamos, un respeto total por la fuente, un respeto total por los hechos, la narración novelística de un hecho periodístico resulta muy atractivo para el lector, ¿ya? Sobre todo en un caso como este, porque este es un libro que si fuera exclusivamente una investigación periodística sería un ladrillo. Porque es algo muy complicado de entender y de seguir, porque hay muchos nombres, muchas organizaciones, ¿no? Pero efectivamente, como dices tú, las intervenciones norteamericanas, y hoy ya no tanto norteamericanas solamente, sino que las intervenciones del gran conglomerado tecnológico de Silicon Valley, porque finalmente el poder está ahí, ¿ya? Y los que dicen, ¿qué es Silicon Valley? Son todas las grandes empresas tecnológicas que hoy están, digamos, controlando las voluntades, las aspiraciones, los deseos, las pulsiones políticas, económicas, ¿no?, de todos los ciudadanos del mundo a través de las aplicaciones y de la tecnología y de la inteligencia artificial que va en un desarrollo absolutamente exponencial, ¿no? Empresas que conocemos poco, ¿eh? Porque manejamos algunos nombres como Microsoft, ¿no? Pero hay otras que son mucho más agresivas y mucho más peligrosas que Microsoft. Ya. De hecho, para vincularlo con Gaza y vincularlo con Palestina y vincularlo con lo que está sucediendo en Medio Oriente, hay una empresa que se llama Palantir, ¿ya? Palantir es una empresa norteamericana que se dedica a la cacería, la pesca de información individual, la cacería de datos, de todo tipo de datos, incluyendo rasgos faciales, llamadas telefónicas, desplazamientos, celulares, etcétera, etcétera. Cruza esta información, analiza esta información cruzada a través de inteligencia artificial y se la entrega a sus clientes. Uno de sus clientes es el Departamento de Estado norteamericano, ¿ya? La decisión de bombardear Irán, Fordow, Isfahan y la otra instalación nuclear, ¿ya?, fue tomada de urgencia con información que le entregó Palantir al gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Palantir lo que hace es decirle al gobierno, mira, en este momento se están activando todas estas conexiones, se están desplazando las personas por aquí y por allá, estos están llamando a esto otro, lo que se está diciendo, digamos, esto y esto otro. Nosotros creemos que en este momento el riesgo de una acción de Irán es muy alto, conviene que sea este el momento del bombardeo. Estas son empresas privadas las que entregan esta información, ¿ya? ¿Y financiadas por quién las empresas privadas? Por sus clientes. Y sus clientes son las grandes empresas, los gobiernos y sobre todo los departamentos de inteligencia de los Estados Unidos, ¿ya? Esas son empresas privadas. Bueno, pero eso es lo actual. Pero esta novela de no ficción, claro, en este experimento que intentó llevar a cabo Estados Unidos en Chile el año 1965, bueno, hace 60 años. Este es el comienzo. Perfecto. Este es el comienzo de todo lo que nosotros estamos viviendo hoy con toda esta intervención diaria, segundo a segundo, fracción de segundo, a través de la información que nosotros voluntaria o involuntariamente le entregamos a las aplicaciones en Internet. ¿Qué significa el nombre Camelot? Vamos a partir por el nombre. Resulta que en 1961, cuando asume el presidente J.F. Kennedy, ¿ya?, él tiene un problema más o menos grave. Es irlandés y católico, es decir, un paria en el mundo político. Es un paria en el mundo político de los Estados Unidos que está dominado por los protestantes y republicanos, ¿ya? Los irlandeses son considerados una especie inferior en Estados Unidos, en esa época sobre todo. Y piensa tú que los irlandeses llegan a Estados Unidos como esclavos, ¿ya? Mira. ¿No? Entonces, que surja que además tiene pretensiones aristocráticas, es muy grave. Hoover en el FBI y el director de la CIA se niegan a entregar la información de inteligencia a un personaje como este, ¿ya? Entonces, J.F. Kennedy crea su propia agencia de inteligencia, una nueva, que es la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, ¿ya? Y le pide a sus hombres más cercanos y a la DIA que respondan a una pregunta, ¿ya?, que es ¿cómo garantizar nuestra hegemonía mundial? ¿Cómo saberlo todo para predecirlo todo y así controlarlo todo? ¿Cómo prever, manipular, provocar o alterar los procesos de transformación social en cualquier sitio del mundo, en el momento y del modo que nos convenga? Esa es la gran pregunta que le hace. Y eso que tiene 60 años, lo que tú acabas de leer. Esto tiene 60 años. Claro. ¿Ya? Ahora, el problema en ese momento... Bueno, ¿y por qué Camelot? Porque resulta que Kennedy y la familia Kennedy tenía la fantasía o una historia familiar que yo no sé en qué se basaba, ¿no? Que ellos son descendientes directos del rey Arturo,
¿ya? Entonces sus 12 hombres de confianza, que se reunían en torno a una mesa de mahogany, que es una madera preciosa gringa, eran sus arturianos. Él se consideraba a sí mismo descendiente del rey Arturo y él tenía sus arturianos, ¿no? Y es a ellos a los que le hace esta pregunta. Y estos arturianos son los que ocupan después los puestos claves en el gobierno de Kennedy. Y Camelot es el reino, es el castillo del rey Arturo. Entonces, desde el castillo, que es el gobierno norteamericano, desde el castillo de Camelot, él gobernará con la piedra de la inteligencia y la espada de la dominación, Excalibur, ¿no? Excalibur es la intervención directa norteamericana en los distintos países, ¿no? Y la piedra de la inteligencia es la inteligencia política que operan a través de las 17 agencias de inteligencia que hay en Estados Unidos, ¿ya? Entonces se vienen con el plan Camelot a Chile. Ellos diseñan este plan para responder a estas preguntas que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Y Rex Hopper, que es uno de los creadores, digamos, de este servicio de inteligencia, plantea que esto debe ser puesto en marcha en el lugar que tenga ciertas características. Uno, insular, controlable, medible, donde no hayan grandes sorpresas, un lugar donde ya desde el comienzo la estructura social sea más o menos equilibrada, sin grandes sorpresas, ¿no? Donde cualquier impacto pueda ser medido de manera más o menos rápida. Es decir, un país estándar, aislado, insular y controlable y medible y predecible. ¿Y solamente era Chile? Chile. ¿Ya? ¿Solamente era Chile? No era solamente Chile, eran varios países más, pero Chile fue el inicial. Y ¿Pero fue donde qué otros tienen un...? Sí, lo hicieron también en Egipto, en Afganistán, lo hicieron en... lo hicieron al mismo tiempo. Empezaron un poquito después. Ya. Había 30 países donde esto se aplicó. En Chile se llamó Camelot, en Chile llegaron en el año 64 y el plan consistía en aunar, juntar, digamos, lo que se llamaban las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Las ciencias duras son las matemáticas, la estadística. Pero ¿no? párale, ahí hay algo importante. Para llegar a Chile, Dauno Totoro, autor de este libro de Seibo Ediciones que se llama Camelot, me imagino que tienen que haber hablado con alguien, ponerse de acuerdo, mira, vamos a llegar, llámate a Dauno Totoro, que lo conozco allá, para decirle que queremos llegar a la Facultad de Ciencias Matemáticas de no sé dónde, a la Escuela de Periodismo, a los que tienen... ¿Con quiénes se pusieron de acuerdo para aplicar el plan Camelot en Chile? ¿O llegaron absolutamente callan-pin bombín? No, mira, llegaron callan-pin bombín, pero antes prepararon todo un terreno. Es decir, se generó una agencia vinculada a la DIA que se llama SORO, que es la Agencia de Operaciones Especiales. Esta agencia SORO fundó una agrupación científica de 19 universidades norteamericanas. Con esto generaron un manto académico, ¿ya? Estas universidades norteamericanas luego envían a un delegado a Chile, que es el señor Hugo Nutini, que tenía antecedentes, o sea, que había sido chileno en el pasado, ¿ya? Sí, sus padres eran chilenos. Antropólogo muy destacado, Hugo Nutini, ¿no? Entonces, la tarea de Hugo Nutini fue llegar con todo el respaldo de la agencia de inteligencia, con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos. Pero piola, la idea era llegar con este proyecto sociológico, antropológico, a las universidades chilenas, ¿ya? ¿Para qué? Para que fueran las universidades chilenas las que aplicaran el plan sin saber qué es lo que estaban haciendo y le entregaran la información cruda a la agencia norteamericana, ¿ya? Esto consistía en encuestas, ¿ya? Encuestas muy largas, muy concretas, muy específicas, muy detalladas a los distintos sectores de la sociedad chilena. ¿Con qué tipo de preguntas da uno Totoro? Por ejemplo, habían encuestas a los a los oficiales de ejército, y era: ¿el ejército sirve para custodiar, digamos, las leyes y la Constitución? Y en el caso de que una democracia civil viole esta Constitución, ¿es aceptable un golpe de Estado? Pregunta de ese tipo, ¿no? ¿Considera usted que la reserva moral de una nación radica en la institución militar? ¿Ya? ¿O de qué manera usted o en qué situación usted permitiría la participación de fuerzas extranjeras para salvar a su país del comunismo? Una serie de preguntas muy específicas, ¿ya? Pero las encuestas eran dirigidas a los oficiales de ejército, a los sindicatos, a los obreros, a las mujeres, a los estudiantes secundarios, a los estudiantes universitarios, a la planta académica, a todos. Había encuesta para todos. ¿Con qué agentes llegaron a Chile, a estos distintos estamentos? ¿Quiénes viajaron de Estados Unidos a integrarse a distintas instancias de nuestro país para este tipo de encuestas? El primero que llegó, como te digo, es Hugo Nutini, porque la idea es que no llegara un contingente gigantesco norteamericano, sino que fueran los propios chilenos los que aplicaran estas encuestas sin saber lo que estaban haciendo. Pero además de Nutini
me imagino que tenía que haber unas 10 personas más. Sí, ¿no? bueno, en ese momento fíjate tú que hay un dato que es muy curioso, entre comillas, ¿no? Y es que Chile tenía presencia de empleados de la Embajada de los Estados Unidos al mismo nivel que la tenía en América Latina, Brasil y México. No se podía explicar, no se podía entender cómo Chile, un país que en ese momento tenía 9,5 millones de habitantes, tenía tantos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos como la tenía países gigantes como Brasil o México. Es porque estaban aplicando el plan acá. Había muchos agentes de la DIA en este momento. Mira. Acá. ¿Ya? Uno de los que llega en esa época se llama Michael Townley. ¿Ya? Es uno de los que llega. Sí, el marido de Mariana Calleja, entiendo. Claro. A propósito de la librería, dices tú. Claro. Bueno, la cosa es que al primero que intentan engrupir con esto es al director del Departamento de Sociología de la Universidad Católica, don Raúl Ursúa. ¿Ya? Y le plantean este proyecto que es muy atractivo desde la perspectiva de la sociología, porque la sociología estaba recién partiendo en Chile. ¿Ya? Estaban tratando de afianzarla como ciencia en este país, ¿no? Estaban estudiando los primeros sociólogos acá, ¿no? Ahí no estaba Ricardo Lagos, el presidente. Ricardo Lagos estaba en la Chile, y ese es un episodio inmediatamente posterior. ¿Ya? Entonces, a Ursúa, este gallo Nutini le entrega una idea general con un documento muy breve respecto de lo que se trata este plan, este proyecto sociológico, que es de corte académico, y le dice que quiere contratar a una manga de estudiantes de sociología, a una manga de académicos de sociología de la Universidad Católica para que realicen este plan, y ahí en la embarra porque le dice, y tengo $6 millones para hacer este programa. Raúl Ursúa se va de espalda y luego le contesta, mira, sabes que tenemos un problema. El problema es que nos rompís el mercado. ¿Ya? O sea, se nos van a ir toda la planta académica, se nos va. O sea, en vez de seguir ganando una chaucha aquí en la universidad, y desconfió. Y $6 millones hace 60 años. Imagínate, ¿no? Desconfió, se desinfló, regañaron a Hugo Nutini y lo hicieron volver a Estados Unidos, le hicieron una especie como de coaching, y él se contactó con Álvaro Bunster. Álvaro Bunster, también. Con Álvaro Bunster, que era el secretario general de la Universidad de Chile, comunista. ¿Ya? Y él tenía un grupito de estudiantes modelo, que eran unas personas que estaban eran doctorandos en universidades norteamericanas, que eran así como los geniacillos de la época, Faivovich, etc. Y entre ellos estaba Ricardo Lagos, que era uno de los chiches, ¿no? 20añero, pero genial. Jaime Faivovich, me acuerdo de chico en la Unidad Popular. Claro, había don Jaime Faivovich, ¿será el mismo? Me imagino que sí. Bueno, y estaba Amuy, que tenía Mario Amuy. Sí, Mario Amuy, que era diputado y tenía un hermano, Eduardo Amuy, que tenía una empresa de encuestas, etcétera. Todo esto vinculado a la Chile. Llegan a la Chile y ahí tienen una muy buena recepción por parte de Bunster, Lagos y compañía. Ahí está el presidente. Ahí está el presidente. ¿Ya? ¿Como estudiante o como profe? Porque él era doctorando, pero en la universidad. Debe tener unos 20 años, unos 22 años. Estaba haciendo un doctorado en los Estados Unidos. Ya. Y era académico, asistente de un profesor en la Universidad de Chile. Pero era de los Bright Boys. ¿Ya? La cosa es que ahí empiezan a operar. Pero lo interesante de todo esto es que no estaban operando solamente por esa vía. Las encuestas se estaban aplicando ya. Habían contratado una serie de cabros independientes que estaban estudiando y estaban aplicando las encuestas en el ejército. Se estaba generando todo desde la Facultad de Sociología, entonces. Se estaba generando todo desde la Embajada de los Estados Unidos, y lo que querían es que la Facultad de Sociología, de la Chile en este caso, Chile, fuera como el referente académico que estuviera detrás. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en la Academia de Guerra del Ejército ya estaba aplicándose, y el encargado de entregar las encuestas, recopilarlas y entregárselo al muchacho que estaba haciendo este doctorado era Augusto Pinochet Ugarte, sin saber lo que estaba haciendo seguramente. ¿Ya? Bueno, esto es una gran trama. El asunto es que un sociólogo noruego se entera de que están haciendo este plan. Él conoce muy bien a la Agencia de Inteligencia de la Defensa, se da cuenta de lo que se trata de esto, viene a Chile a alertar a la gente de la Flaxo y de la CEPAL y a toda gente a alertar lo que estaba sucediendo, se reúne con Bunster, se reúne con Lagos y compañía y les dice, ustedes están trabajando para la Agencia de Inteligencia de la Defensa norteamericana. Y estos gallos le dicen, sí, que nosotros nos damos cuenta, los queremos penetrar, infiltrar. ¿Y tú crees eso? No, para nada. A ellos les interesó mucho esto de los $6 millones y de tener una capacidad de desarrollo de la sociología en Chile. Esto se divulga, sale un gran titular en el diario El Siglo. ¿Ya?
gran operación de inteligencia, infiltración norteamericana en Chile. Años 65 estamos hablando. Años 65. A propósito de este libro, claro, que se llama Camelot, de nuestro invitado Dauno Totoro Taulis. Claro. Esto se da a conocer entonces, se divulga a través del Diario El Siglo, y el Comité de Diputados Comunistas de la Cámara de Diputados pide o exige que la Cámara de Diputados cree una comisión investigadora. Y se crea la comisión investigadora. Y entre los diputados que conforman esta comisión investigadora está María Maluenda, que era una diputada comunista jovencísima. Aparece mucho en el libro, parece. Claro. Bueno, y aparece por la siguiente razón. Se lleva a cabo esta comisión investigadora con más de 30 sesiones, se entrevista a Lagos, se entrevista a Bunster, se entrevista a muchísima gente, los de la embajada no quieren participar en las entrevistas, se interroga a un montón de personas, incluyendo el comandante en jefe del ejército, ¿ah? Y se llega a la Pinochet conclusión... también se le... No, al Pinochet no, porque era un pendejito subalterno. Un hombre bueno. Era un suche, era un milico. ¿Ya? Perfecto. Bueno, la cosa es que la comisión investigadora, en su penúltima sesión, es secreta, cerrada y sin acta publicable, ¿ya? Y a esa comisión, a ese evento concurren los presidentes de todos los partidos políticos de Chile, y el secretario, y el embajador de los Estados Unidos. No se sabe qué es lo que se habla ahí, pero en la siguiente sesión se cierra el caso, se le echa tierra, se acaba. Estados Unidos pide las disculpas al gobierno de Chile diciendo que en realidad esto era impropio y que nunca más se iba a hacer. Chile acepta las excusas y esto se acaba. Y el dossier gigantesco, enorme, sobre el plan Camelot pasa a archivo y se pierde. ¿Es el dossier que llegó a tus manos, Dauno Totoro? Exactamente. Muchísimos años después, te estoy hablando ya en los 2000, cuando María Maluenda estaba muy enferma y a punto de morir, y ya no era comunista, ya había sido PPD, y había sido... Estuvo entre las fundadoras del PPD, María Maluenda. Claro, y fue diputada PPD, etcétera, etcétera. Es decir, ya no la motivaba, digamos, esta razón política directa. Sintiendo que se iba a morir, me llama un día. Me convoca a su departamento y me dice que ella tenía un material que siempre pensó que debía tenerlo su hijo José Manuel Parada, ¿ya? Para que él hiciera una investigación, y que ella estaba, aparte de adolorida y destruida por la muerte de su hijo, degollado, por cierto, en 1985. Ahí aparece Pinochet también. Exactamente, ¿no? Ella que necesitaba urgentemente, antes de morirse, saber que lo que ella tenía no se iba a perder. Y lo que ella tenía era precisamente el expediente de la comisión investigadora, ¿ya? De la comisión Camelot, completo, sesión a sesión, incluyendo las anotaciones que hizo ella para Callao de la sesión secreta. Mira aquí. ¿Ya? Bueno, y eso está acá, eso está en Camelot, todo, tu libro. Todo. Claro, porque no adelantemos tanto, no seamos tan spoiler de repente, ¿o no? Nada, es que es importante que se sepa para... Bueno, ya. La cosa es que ella me hace entrega de este material, que es un montón de material, son más de 3.600 páginas, ¿ya? Además desordenadas, algunas de ellas medio borradas, otras dobladas, con unos elásticos que por el pasar del tiempo los elásticos se habían fundido con el papel, ¿no? Era un desastre. Me entrega todo esto, yo me lo llevo a la casa, lo empiezo a hojear y no entendí absolutamente nada. No sabía de qué se trataba, no entendí nada, y además que los nombres de todos esos diputados de 1965 no me decían nada, ¿ya? Leía sus intervenciones y tampoco me decía nada, ¿no? Entonces, lamentablemente dije, la señora María Maluenda va a morir sin que yo haya comenzado a hacer esto. Lo guardé en una caja, lo metí en el closet y me olvidé. Pero de repente me empecé a interesar, hace poco tiempo, hace unos 5 años, 6 años, me empecé a interesar mucho en el tema de las aplicaciones y del control social que hacen a través de la inteligencia artificial, que está hoy más en boga que entonces, pero a través de las plataformas, cómo variaban las opiniones, sobre todo con lo del Brexit, ¿no? Sobre todo con estos whistleblowers, estos que a Snowden y Assange, ¿no? Que estaban empezando a divulgar estos peligros. Me interesé en esto, empecé a leer, empecé a investigar, y de repente me cayó la teja. ¡Pum! Dije, yo algo de esto leí antes, está en esa caja con esos papeles. Y al empezar a estudiarlo y a ordenarlo, me empecé a dar cuenta de qué se trataba. Y me di cuenta de que el origen de todo esto, de lo que estaba hablando Julian Assange, Snowden, de lo que estaban divulgando, digamos, aquellos que sacaban información desde la NSA, etcétera, era esto. Y este era el origen. El plan y que Camelot. Nunca jamás se acabó. Nunca jamás terminó el plan Camelot. Y está hoy también presente. Está hoy. Y el plan Camelot hoy es el nombre que le podríamos dar
a esta gran estructura de inteligencia que nos domina. Oye, Dauno, me entra una duda, que lo consulto aquí en concienciaactiva.cl. Ustedes nos pueden seguir en todas las plataformas que se puedan imaginar. Ahí está concienciaactiva.cl. ¿Por qué tú escribes, como decíamos en un comienzo, una novela de no ficción y no haces un ensayo de Camelot? Bueno, en el fondo sí hay un ensayo de Camelot incorporado, pero creo que es muy interesante el proceso de investigación que se produjo para llegar a esto, ¿ya? Entonces, yo quería narrar el proceso de investigación que yo recorrí, ¿ya? Porque en el fondo yo ayudaba así al lector a seguir el mismo camino y a entender mejor de qué estábamos hablando. Entonces yo invento un personaje que es mi alter ego, a otro periodista, ¿no? Y lo meto, va a donde María Maluenda, recibe todo este material, se olvida de este material, se interesa por la inteligencia artificial, descubre lo que hay y empieza a investigar. Entonces todo el proceso de investigación yo lo voy narrando punto por punto, descubrimiento por descubrimiento, voy clavando los alfileres en el corcho y tirando los hilitos de colores, voy poniendo las fotos de los personajes, lo voy contando como si esto fuera en tiempo real, ¿ya? Entonces se genera una novela de investigación, un thriller, ¿ya? Que cuenta todo lo que sucedió, pero de un modo tal que sea atractivo, interesante. Es atractivo. Claro. Es atractivo, lo leí. Claro, es muy atractivo. Y son como 500 páginas, si no me equivoco, sí, ¿no? Claro. Es que no se podía contar menos. ¿Qué quiere Estados Unidos a propósito de este libro, Camelot? Oye, ¿qué quiere Estados Unidos para el mundo, Dauno Totoro? Yo creo que no ha cambiado mucho el tema de la hegemonía, sobre todo que la tiene más amenazada que nunca, digamos, con los BRICS y con el desplome, digamos, del dólar como moneda de cambio a nivel internacional, ¿no? Lo que Estados Unidos quiere en este momento es asegurar, garantizar la hegemonía hacia el futuro, que está amenazada hoy en día, haciéndolo como, bueno, cerrando sus fronteras para la producción industrial, ¿ya? Aumentando, digamos, su presencia en el control del mundo financiero y aplacando todos los focos de resistencia o todos los focos de otredad que pueda haber, ¿no? Pero yo quiero decir aquí que ya no es tanto la hegemonía de los Estados Unidos como gobierno, como Estado, sino que es la hegemonía de los Estados Unidos como grandes empresas tecnológicas, ¿ya? Es decir, que sean los Estados Unidos ahí donde se produzca la información, pero más que la información, el análisis de la información, el cruce de la información, y que sea a través de estos mecanismos que haya control social y hegemonía. Dauno, se me olvidó preguntarte, ¿cuánto tiempo duró, a propósito de este libro Camelot, ese plan del año 1965 que dura hasta hoy día, como dice Dauno, en nuestro país? ¿Duró un año, duró meses, duró 2 años? Formalmente duró meses. Duró desde que se instaló en 1964 hasta que fue denunciado en el diario El Siglo a mediados de 1965, y luego inmediatamente empezó la investigación de la Cámara, de la Comisión Investigadora de la Cámara. Entonces, formalmente duró un año. Formalmente, pero estaba aplicándose desde antes, siguió aplicándose después, ¿no? Y se sigue aplicando hasta el día de hoy. Dauno, solo agradecer tu presencia hoy día en Conciencia Activa, en todas nuestras redes sociales, desde Recoletas, la disquería y librería popular de Recoleta, y preguntarte por este libro con tanta investigación, esta novela de no ficción. Camelot está a la venta, se puede escribir a la misma editorial Seibo, está en todas las librerías o en casi todas. Cuéntanos un poco de eso. Sí, Camelot está en todas las librerías del país, ¿no? Y además se puede comprar directamente en la editorial, en la página web de la editorial, en seiboediciones.cl. Y uno gana, perdona, en un mundo tan materialista como este, uno gana dinero, en el caso tuyo, porque yo me imagino que acá hay tanto tiempo tuyo de investigación, de trabajo intelectual. Si se venden, ¿sacaste 1000 ejemplares típico? 700 por ahora. Imagínate, si se venden los 700 ejemplares de uno, ¿qué ganancia material, más allá de todo el tema intelectual, el prestigio que te da, tu currículum? ¿Hay alguna ganancia económica en una cosa así? Eso depende de quien nos está escuchando y viendo en este momento. No, pero si se venden los 700 ejemplares... Si se venden los 700 ejemplares, permite hacer otra tirada más grande, ¿ya? En la Perfecto. medida que se va aumentando la cantidad de libros liquidados, vendidos, el retorno para la editorial y para el autor es mayor. Pero ¿no? es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti tu trabajo intelectual para escribir Camelot? Yo me demoré 5 años en hacerlo. 5 años.
uno podría pensar que no deberías ganar 1 millón mensual, por ejemplo. Bueno, pero afortunadamente he escrito libros anteriores que siguen vendiéndose. Ah, ¿no? Perfecto. Y además de eso, bueno, tengo mi trabajo como editor etcétera, pero fundamentalmente O sea, aquí, te acomodaste en el sistema neoliberal, Dauno, eso es tú. Ese es el gran resumen. yo te diría que esta actividad que hago yo, este oficio, es muy previo al sistema neoliberal. Porque si no tendríamos que decir de Dante Alighieri, que era una persona... Dauno, de verdad es un honor conocerte y gracias por tu tremendo aporte. Muchas gracias a ustedes. Desde Recoletras, con todo nuestro equipo, hicimos concienciaactiva.cl.